nuevamente, espero se encuentren todos muy bien. Soy el doctor Salvador Quiroz González y hoy vamos a hablar sobre médula espinal. Esta estructura es de bastante relevancia para comprender los efectos de la acupuntura neurofisiológica y la psiconeurobiomodulación por estimulación nerviosa percutánea. Ahora bien, en clases anteriores ya hemos estado hablando sobre la descripción general del sistema nervioso. Previo a iniciar a describir a la médula espinal, vamos a retomar algunos conceptos básicos sobre el sistema nervioso para ir uniendo partes de este rompecabezas y para que cada vez vayamos comprendiendo cómo funciona el sistema nervioso. Así que vamos a iniciar. Ya les había mencionado que el sistema nervioso tiene como función el recibir, transmitir y procesar los diferentes estímulos que provienen tanto del exterior como del interior. Parte de este procesamiento también conlleva almacenar esta información. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de procesamiento de la información? Pues generar y transmitir y ejecutar una respuesta. Y esta respuesta siempre será acorde al tipo de estímulo que está ingresando al sistema nervioso. Esto es de mucha relevancia. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando utilizamos una aguja y empezamos a generar una descarga aferente a través del estímulo en determinados campos de acupuntura, estamos ingresando una información hacia los centros de procesamiento. De ahí que en función del estímulo o en función de la frecuencia, de la intensidad, de la técnica de estimulación con la aguja o incluso electroacupuntura, recuerden que nosotros también utilizamos electroacupuntura para neuromodular las respuestas celulares. Entonces, en función de esta técnica de estimulación será la respuesta. Es ahí en donde nosotros explicamos y podemos comprender por qué ante determinada punción observamos un cambio visceral. Por ejemplo, incremento en la peristalsis, incremento en la secreción de jugos gástricos, modulación en la actividad humoral o liberación de ciertas hormonas e inhibición de otras hormonas. Esto siempre será en función de nuestra técnica de estimulación. De ahí que en el diplomado de acupuntura neurofisiológica y psiconeurobiomodulación es de relevancia conocer las diferentes técnicas que nosotros utilizamos. Nuestras técnicas se basan principalmente en conceptos neurofisiológicos. Bueno, entonces, también regresando a lo que ya les había explicado en otro video, para cumplir las funciones del sistema nervioso se requieren 5 estructuras. Y estas estructuras son los receptores, que también dedicamos un video específico para hablar sobre receptores. Fibras aferentes como segundo elemento. También explicamos sobre fibras aferentes en otro video. Los centros de procesamiento, que para nosotros son los que hacen la magia de modular, de procesar y de seleccionar las respuestas más acorde a lo que necesita el organismo. Y dentro del centro de procesamiento es ahí en donde vamos a encontrar a la médula espinal, que es de lo que vamos a hablar primero en este video, sobre su configuración externa, interna, etc. Y después vienen las fibras eferentes, que ya son los cables que van a mandar esta información hacia los efectores, siendo estos el elemento 5. 5 estructuras, cada una de vital importancia para modular las respuestas fisiológicas en función de los estímulos que recibe el sistema nervioso. Muy bien. Entonces, ya entrando al tema en sí, pues vamos a abordar lo que es la médula espinal. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central que corresponde a un cordón blanquecino que se encuentra alojado en la columna vertebral. La médula espinal necesita elementos de protección debido a que forma parte del tejido nervioso central
Y como nosotros estamos en constante actividad, brincamos, saltamos, etcétera, todos esos movimientos bruscos pueden lesionar a la médula espinal. Pero gracias a los elementos de protección, la médula espinal no tiende a lesionarse con facilidad. Entonces, ¿cuáles son estos elementos de protección? Número 1, las vértebras. Recuerden, la médula espinal se encuentra alojada en el canal vertebral, lo cual representamos en este esquema. Aquí tenemos el cuerpo de la vértebra, las apófisis transversas y las apófisis espinosas, que en su conjunto forman este canal, y en amarillo mostramos a la médula espinal. Como siguientes elementos de protección vamos a encontrar a las meninges. Aquí las esquematizo para que vean cómo se encuentran entre la médula espinal y el tejido óseo en esta coloración verde. Entonces aquí tenemos a las meninges. Pero bueno, vamos a quitar a las vértebras y ahora vamos a mostrar una amplificación de la médula espinal. ¿Para qué? Para que observemos la distribución de las meninges. Bueno, las meninges son 3. ¿Cuáles son estas 3 meninges? La más externa es la dura madre. Esta se encuentra adherida a la pared ósea y posteriormente encontramos al aracnoides, que se encuentra entre la dura madre, y la capa más interna o la meninge más interna es la pía madre. Esta se encuentra adosada a la médula espinal. Entonces, las meninges son 3. Dura madre, aracnoides y pía madre. Las 3 están formadas por tejido conectivo y tienen una función de mantener adosada a la médula espinal al tejido óseo. Pero algo muy importante de las meninges es que entre ellas hay espacios denominados espacios meníngeos. Entre estos tenemos al espacio subaracnoideo. Sobre este espacio circula el líquido cefalorraquídeo, que tiene una importancia en proteger y otros factores que ahorita les voy a mencionar relevantes a la función del líquido cefalorraquídeo. Después encontramos al espacio subdural. Este es un espacio capilar virtual con poco líquido cefalorraquídeo. Se denomina virtual, ¿por qué? Porque solo se hace real o se hace palpable cuando hay una hemorragia. De ahí que algunas hemorragias se denominan hemorragia subdural, porque se desarrollan en este espacio. Este espacio va a estar, o lo vamos a encontrar, entre la aracnoides y la dura madre, mientras que el espacio subaracnoideo lo encontramos entre la pía madre y la aracnoides. Tenemos otro tercer espacio, que es el espacio epidural. Epi sobre dura madre. Entonces, el espacio epidural se encuentra entre la dura madre y la pared ósea. Este espacio es de utilidad porque en esta región es en donde se administran medicamentos, por ejemplo, anestésicos, para producir un bloqueo de la neurotransmisión o neuromodular la transmisión a nivel de la médula espinal. Muy bien, entonces avanzamos. Ahora, el líquido cefalorraquídeo, como les había mencionado anteriormente, este se va a encontrar circulando en el espacio subaracnoideo, pero no solamente a lo largo de la médula espinal, sino que incluso todo el tejido nervioso o todo el sistema nervioso central se encuentra envuelto de este líquido cefalorraquídeo. ¿Y cuál es la relevancia funcional de este líquido? Bueno, pues tiene una función de protección y mantenimiento de la presión intracraneal. También es un derivado del plasma sanguíneo, circula por el espacio subaracnoideo, es incoloro. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hay coloración en el líquido cefalorraquídeo es una muestra clara de que algo está mal o algo está pasando dentro del tejido nervioso, por lo que hay que tener mucha precaución en cuanto a la coloración del líquido cefalorraquídeo, y para ello los neurólogos, especialistas en este campo, pueden determinar alguna condición de salud cuando se analiza el líquido cefalorraquídeo.
El líquido cefalorraquídeo se origina en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. ¿En dónde está esta región? Aquí está esta imagen para que observen en dónde encontramos los plexos coroideos en los ventrículos laterales. Muy bien, avanzando. Entonces ya vimos en términos generales, médula espinal, elementos de protección. Ahora vamos con los límites. ¿Qué hay arriba y qué hay debajo de la médula espinal? Bueno, en el límite superior, hay dos límites, el límite superior y el límite inferior. En el límite superior vamos a encontrar al agujero magno, aquí está el foramen magno, la base del cráneo. También tenemos la articulación atlanto-occipital, la cual muestro en esta imagen y con la flecha en rojo, mostrando la articulación. También vamos a encontrar como límite superior al bulbo raquídeo. De hecho, aquí tenemos en esta coloración la médula espinal y después sigue el bulbo raquídeo, que ya forma parte del encéfalo. Muy bien. Ahora, en el límite inferior vamos a encontrar, en el caso de los adultos, que este colinda con la región inferior del segmento L1 y el segmento L2. Entonces, si trazamos una línea, en este caso la línea amarilla, este es el límite inferior de la médula espinal en los adultos. Mientras que en los niños, este corresponde al borde superior de L3, que vamos a mostrar aquí con esta tira azul. Entonces, aquí es en niños y aquí es en adultos. Ahora bien, la parte terminal de la médula espinal se denomina cono medular y este está formado por las raíces de L1 a L5. La médula espinal también culmina en la región lumbar L1-L2 y continúa a través del canal vertebral formando nervios que por su aspecto se denomina cola de caballo o cauda equina. Aquí yo lo muestro con estas líneas en azul, representando o ejemplificando la cola de caballo de la médula espinal. Muy bien, es importante considerar la región de la médula espinal, ya que esta es de utilidad para determinados procedimientos, que obviamente los especialistas, los médicos internistas o los neurólogos utilizan para el diagnóstico de algunas condiciones que comprometan el sistema nervioso. Y uno de estos procedimientos es la punción lumbar, en la cual a nivel de lo que viene siendo la región inferior del L3 se introduce una aguja, aquí se ve la aguja, aquí tenemos L3, entra la aguja al espacio epidural, el espacio subaracnoideo para extraer líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos otra muestra de la imagen, otra imagen en donde vemos, aquí circula líquido cefalorraquídeo y se colecta para determinar la presencia de algunos marcadores infecciosos. Muy bien. Esta es otra imagen en donde podemos observar los límites inferiores de la médula espinal. Recuerden que en el adulto termina entre L1 y L2 y también tenemos aquí el extremo final del espacio subaracnoideo. Aquí mostramos S2, L4, pero también tenemos un punto importante en medicina tradicional china que es el punto Mingmen o en acupuntura o Du4, ¿sí? Muy bien. Esta es otra imagen en donde encontramos la relación entre otros puntos en la zona terminal de la médula espinal. Nuevamente, Mingmen, Du4, pero también encontramos cerca de vejiga 23. Avanzamos. Ahora vamos a estudiar brevemente la configuración externa de la médula espinal. La médula espinal, para su estudio, se divide en segmentos y un segmento medular corresponde a una región de donde emergen las raíces nerviosas. Aquí lo que hice fue amplificar esta región que corresponde a un segmento de la médula espinal para poder apreciar las estructuras que podemos encontrar en los segmentos. ¿Qué encontramos? Primero, podemos observar las raíces posteriores. Las raíces posteriores es el conjunto de nervios
Está formado por un conjunto de nervios que transmiten información sensitiva, es decir, información que proviene de la periferia y se dirige hacia la médula espinal. También encontramos en los segmentos a las raíces anteriores, que aquí las remarco en color azul, y estas son de naturaleza motora. Es decir, manda la información de la médula espinal hacia la periferia. Ok, ahora, también podemos encontrar entre las estructuras que están relacionadas con los segmentos, los ganglios de raíz dorsal, el cual aquí muestro en rojo o remarco en rojo para que observen este ganglio de raíz dorsal que se encuentra en relación con las raíces posteriores. Y en el ganglio de raíz dorsal encontramos los somas de las neuronas sensitivas. ¿Okay? Muy bien. Ahora, tenemos también al nervio espinal. Entonces, vean, los nervios espinales pueden estar formados por nervios que provienen de las raíces posteriores y de las raíces anteriores. Y posteriormente al nervio vamos a tener sus ramificaciones. En función del segmento va a ser determinado nervio que va a emerger de esos segmentos espinales. También podemos encontrar al ganglio simpático para el caso de los segmentos torácicos. Y el ganglio simpático es en donde encontramos a las neuronas, donde hacen conexiones las neuronas preganglionares y postganglionares que van a tener efectos simpáticos en el organismo. Entonces, en resumen, la médula espinal se divide en segmentos y de los segmentos emergen las raíces posteriores, las raíces anteriores, el ganglio de raíz dorsal, así como el nervio espinal. También podemos observar en los segmentos la presencia de fisuras, como es el caso de la fisura longitudinal anterior de la médula espinal. Ahora, en la médula espinal vamos a encontrar 8 segmentos cervicales, los cuales podemos apreciar claramente en esta imagen. 12 segmentos torácicos, que también se observan en esta imagen. Vean el nervio que emerge del segmento, que era lo que les explicaba de esta imagen, ¿sí? Aquí vemos 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lumbares, 5 segmentos sacros y un segmento coccigio. La segmentación tiene una relevancia, tiene una implicación. ¿Por qué? Porque permite conocer la relación topográfica del cuerpo con la médula espinal. Por ejemplo, la región posterior del muslo o de la pierna recibe inervación de la región sacra S1, S2. De tal manera que si hay ciertas manifestaciones clínicas como adormecimiento, parestesias, debilidad en los músculos o en la región cutánea del muslo posterior o anterior o pierna posterior, perdón, muslo posterior o pierna posterior, puede haber algún compromiso en las raíces de S1 o S2. En el caso de la región anterior del muslo y de la pierna, esta recibe inervación de los segmentos L1 a L5. Nuevamente, si hay alguna manifestación clínica como adormecimiento, parestesias o debilidad, puede haber algún compromiso a nivel de los segmentos L1, L5. Dentro de las causas pueden ser diversas, desde una herniación discal, una radiculopatía o algún proceso tumoral, etc. Pueden ser varias las causas. Pero conocer los segmentos y conocer la relación topográfica entre los segmentos y la región del cuerpo nos permite tener una mejor comprensión de las zonas que pueden estar involucradas en esa patología. Muy bien, la médula espinal también presenta un engrosamiento cervical y un engrosamiento lumbar. Aquí les muestro en rojo, en la animación, el engrosamiento cervical. Este está formado por nervios de las extremidades superiores, de C3 a T3, de naturaleza sensitiva y motora. Mientras que el engrosamiento lumbar presenta nervios de las extremidades inferiores, de T10 a L2, de naturaleza sensitiva y motora.
Muy bien, entonces una vez que estudiamos la configuración externa, ahora vamos a conocer a la médula espinal en su configuración interna. Y para ello tenemos que hacer un corte de la médula espinal, un corte transversal para observar qué estructuras encontramos ante un corte transversal. Y aquí les muestro a la médula espinal en su corte transversal. Vamos a encontrar dos estructuras muy importantes que incluso se ven a simple vista. Tenemos esta región conocida como sustancia gris, que tiene forma de H, y en esta zona vamos a encontrar los cuerpos de las neuronas de segundo orden. También vamos a encontrar una región periférica que envuelve a la sustancia gris, conocida como sustancia blanca, y en esta vamos a encontrar a los trayectos nerviosos. También podemos observar el canal central medular por donde circula líquido cefalorraquídeo. Ahora, la sustancia gris en términos generales puede dividirse en una región posterior o conocidas también como astas posteriores que son de naturaleza sensitiva y tenemos a las astas anteriores que son de naturaleza motora. Recuerden, de las astas anteriores van a formarse las raíces anteriores o las raíces ventrales. De las astas posteriores emergen o se forman las raíces posteriores. Vamos a estudiar ahora la sustancia blanca. Les mencioné previamente que en la sustancia blanca vamos a encontrar el conjunto de axones o de vías nerviosas que pueden ser de naturaleza ascendente, es decir, que lleven información de la médula espinal hacia otras estructuras supraespinales o que incluso información que proviene de la periferia. Entonces, esto va a formar a las vías ascendentes, recuérdenlo, que llevan información de la médula espinal hacia lo que está arriba de la médula espinal. De ahí el término supraespinal. Y también podemos encontrar vías descendentes, vías que traen información de estructuras supraespinales como el tallo cerebral, el diencéfalo, la corteza cerebral, etcétera, que van a ser de relevancia para modular la transmisión a nivel de la médula espinal. Bueno, vamos a estudiar qué vías ascendentes encontramos en la médula espinal, en la sustancia blanca. Podemos encontrar al fascículo grácil, que aquí les muestro en verde. Este fascículo está formado por un conjunto de nervios o axones que transmiten el tacto discriminativo, así como la vibración, que proviene de regiones como el tronco y el miembro inferior. También encontramos al fascículo cuneiforme, que aquí se los muestro en naranja. También transmite tacto discriminativo, vibración, pero del tronco, de la región más inferior, al fascículo grácil y del miembro superior, de la región del tronco superior y miembro superior. Este es el fascículo cuneiforme. Después encontramos el fascículo posterolateral, que transmite dolor y temperatura. También encontramos aquí en morado el fascículo espinocerebeloso posterior, que se encarga de transmitir información propioceptiva que proviene de los huesos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Encontramos el fascículo espinocerebeloso anterior, formado por un grupo de interneuronas que también participan en la modulación de la información propioceptiva. Y podemos observar el espinotalámico anterior, que transmite tacto leve, protopático y presión. Muy bien, entonces recuerden, estas son vías ascendentes que transmiten información como dolor, temperatura, tacto fino, tacto protopático, presión, vibración, etc. Ahora, las vías descendentes. Las vías descendentes, como les comenté, traen información de diferentes áreas a nivel supraespinal. Por ejemplo, aquí les muestro el fascículo córtico espinal. Córtico significa que viene desde la corteza y desciende a la médula espinal. De ahí el término córtico espinal. Este fascículo córtico espinal es importante para modular la actividad de las motoneuronas. También tenemos el fascículo rubro espinal, rubro de núcleo rojo, que proviene del núcleo rojo y llega a la médula espinal.
Este fascículo estimula los movimientos de los músculos flexores, ¿sí? O estimula las motoneuronas flexoras e inhibe a las motoneuronas extensoras. Encontramos a las fibras reticuloespinales o fascículo reticuloespinal medial y lateral. Estas provienen de los núcleos reticulares a nivel del tallo cerebral y son importantes para modular la neurotransmisión del dolor. También encontramos fascículo córtico-espinal anterior, que también participa en la modulación de las motoneuronas. Y les muestro aquí al fascículo longitudinal medial, formado por fibras vestíbuloespinales mediales, tectoespinales, que son de relevancia para modular aquellos movimientos complejos, ¿sí? Como la escritura, la marcha, etc. Ahora vamos a estudiar la sustancia gris. Ya vimos que la sustancia blanca contiene fascículos que transmiten información ascendente o descendente, pero ahora vamos a estudiar la sustancia gris. Recuerden, en la sustancia gris encontramos los cuerpos de las neuronas de segundo orden que van a hacer con sinapsis para propagar la información, ya sea en sentido ascendente o incluso modularla. Bueno, la sustancia gris se divide en regiones conocidas como láminas, y las láminas son 10. 10 láminas encontramos en la médula espinal. Vamos a desplazar a la médula espinal, la desplazamos para ampliar la zona de las láminas, o la sustancia gris. Entonces tenemos la primera lámina, conocida como núcleo postero marginal. Esta transmite o participa en la transmisión del dolor y temperatura. Tenemos la sustancia gelatinosa o lámina 2, que participa en la transmisión del dolor y también en su modulación. Tenemos al núcleo propio o lámina 3 y 4, que participa en la recepción y propagación del tacto fino y profundo. Tenemos también el cuello del asta posterior o lámina 5 y la base del asta posterior o lámina 6. Ambas participan en la transmisión del tacto. También tenemos el asta intermedio lateral o lámina 7, que participa en la transmisión de la propiocepción. Encontramos el asta ventral o la lámina 9, en donde encontramos neuronas motoras que van a mandar señales hacia los músculos. También encontramos al núcleo comisural o lámina 8, en donde hay neuronas de asociación medular. También encontramos al núcleo gris o lámina central, que es la lámina 10, que tiene una implicación importante para la integración somática, visceral y autónoma. Y bien, pues aquí les presento o les muestro las 10 láminas que encontramos en la sustancia gris de la médula espinal. Su implicación en general, la función en general, pero resta comprender cómo participa la médula espinal para integrar todas estas funciones y cómo se relaciona con otros núcleos del sistema nervioso central. Con esta pregunta nos vamos. Con esta pregunta terminamos este video de introducción al estudio de la médula espinal. Entonces, si nosotros queremos comprender la neurobiomodulación o la psiconeurobiomodulación por estimulación nerviosa percutánea, es importante conocer nuestra área de trabajo. Y nuestra área de trabajo es el sistema nervioso. Así que a repasar, a estudiar o a comentar sobre la relevancia funcional de la médula espinal. Y pues vamos a seguir con otros videos para que vayamos anclando, para que vayamos uniendo este rompecabezas y cada vez tengamos una mayor comprensión de lo que es nuestro sistema nervioso, nuestra área de trabajo y cómo podemos trabajar sobre este sistema para que el paciente se vea beneficiado a través de una mejor terapéutica acupuntural. Pues muchas gracias, espero sus comentarios, espero que se suscriban al canal y que sigan viendo los videos porque viene mucha información, mucha más información. Que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video.